Y continuamos. A continuación, la lección 30, título La vida. ¿Cómo evoluciona acción de la jerarquía? Y comenzamos. En la mente divina comienza la creación. La mente divina es creadora. Crea vida en los ámbitos infinitos. Al hablar de vida, no imaginen seres humanos, sino la vibración que tendrá luego conciencia. La vibración capaz de formar, la vibración capaz de realizar. Esa es la vida que de la mente divina brota constantemente y llega al ámbito infinito, preñado de energías vitales, constantemente emanada de Dios, que constituyen el alimento de la vida, mediante el cual la vibración puede ir capacitándose para adquirir su desarrollo y evolución. Las leyes divinas, que todo lo rigen, agrupan a esos futuros seres y el conjunto, también de acuerdo con las leyes y a través de la jerarquía espiritual, es guiado por mentes de evolución superior. Estos seres recién nacidos, chispas divinas, futuros seres, se nutren con la energía vital necesaria a su propia esencia espiritual, absorbiéndola del ámbito infinito preñado de energía divina vital, y van adquiriendo paulatinamente capacidad para la acción voluntaria y para su conciencia futura, a través de las fuerzas, protección y guía de conjunto de mentes superiores. Comienza así, para las chispas, una evolución conjunta y a la vez un trabajo conjunto, pues esos futuros seres son llevados por seres de mayor jerarquía a la realización de ciertos hechos y a la manifestación y acción en ciertos planos. Todo ello en forma inconsciente. Este proceso se desarrolla en lo infinito y eterno del tiempo y por lo tanto no tiene medida, pero podrían calcularlo en millones de años suyos. A través de esas experiencias llega el futuro ser a la conciencia de su propia existencia individual y alcanza el punto de evolución que denominaremos soplo espiritual. Comienza entonces en sus viajes a distintos mundos físicos, a revestirse de la forma conveniente para sus nuevas experiencias. Para poder revestirse de esa forma, la mente jerárquica acerca al soplo espiritual, las sustancias, y así, a medida que él va tomando contacto con los diferentes planos en un mundo físico, las sustancias que deben conformar su forma van revistiéndolo, y en el plano de la materia visible se reviste del cuerpo físico. A través del tiempo, el soplo espiritual va realizando su trayectoria evolutiva en la escala zoológica, hasta llegar al punto de su evolución en que obtiene una semiconciencia. Terminado cada periodo en el plano físico, el soplo espiritual vuelve a lo que podría llamarse su morada, etérea, desde donde futuros seres en el mismo grado de evolución realizan constantemente esos viajes a mundos físicos. Dentro de esos grandes grupos o moradas existen pequeños grupos que podríamos denominar de la misma especie, y al efectuarse de unos a otros,
la transmisión de la experiencia adquirida en las mismas especies animales, ésta se afirma en los soplos espirituales que conforman esos pequeños grupos y es asimilada por ellos, formándose así el instinto de la especie. Cuando la evolución del soplo espiritual lo permite, es decir, cuando ha realizado todas las experiencias necesarias para alcanzar el punto evolutivo de la conciencia, ese soplo espiritual o ego inconsciente logra conciencia de su voluntad para la realización de los hechos y para la elección de los medios. Ese es el momento en que nace y se define la conciencia definitiva, el momento en que el soplo espiritual se transforma en espíritu consciente. Empieza entonces su existencia como hombre en mundos atrasados como fue en el pasado la Tierra, porque si bien la Tierra es todavía un planeta atrasado, existen otros planetas más atrasados aún. En esos planetas inferiores, las primeras encarnaciones humanas son oscuras para el nuevo espíritu y el instinto animal es todavía muy intenso, pero comienza ya a ser responsable de su propia vida. Y en ese mismo momento comienzan también a interferir las fuerzas negativas, procurando demorar el proceso evolutivo del ser que, teniendo ya conciencia, puede discernir y elegir por sí mismo entre el bien y el mal. Los seres encargados de su guía le ayudan constantemente, protegiéndolo a través de su intuición. Si analizan, pueden comprobar que en los animales la intuición es muy fuerte, lo cual se debe a que durante sus encarnaciones animales el futuro ser está en contacto constante con planos superiores y en muchos casos percibe lo que ustedes no pueden percibir. Conserva además una especie de recuerdo que le permite conocer instintivamente sus necesidades para la conservación de la especie y de su vida física. En sus primeras encarnaciones humanas, el espíritu encarnado está también en contacto constante con planos superiores, a través de seres en jerarquía descendente, y esos seres le guían en su nueva forma de vida como humano, ayudándole por medio de la intuición y del instinto que conserva a resolver sus problemas de existencia y de supervivencia. Cuando ya el espíritu que encarna como humano ha adquirido cierta experiencia, comienzan sus primeras desviaciones hacia el mal. Respondiendo a la influencia negativa, el ser humano empieza a encontrar en sí mismo fuentes de placer, donde solamente debería hallar necesidades de vida. Esa deformación de la necesidad de vida contraria a las leyes, y entonces el ser comienza a desviarse hacia senderos de placer, que el mal ha sabido mostrarle, por los cuales las fuerzas positivas no pueden acompañarle, y así la evolución espiritual del hombre se ve demorada. Sin embargo, la ley de evolución y progreso es constante, y por grande que sea la interferencia del mal, las leyes divinas, que son expresión del amor de Dios, ayudan a los hombres, es decir, a los espíritus encarnados, acercándoles seres de mayor evolución que encarnan como humanos, quienes, a través de su palabra y de sus hechos,
pueden influir sobre su mente y sobre su alma para señalarles el camino que necesitan indefectiblemente seguir. Por ello, seres más evolucionados y seres de gran evolución que encarnan como humanos, quienes a través de su palabra y de sus hechos pueden influir sobre su mente y sobre su alma para señalarles el camino que necesitan indefectiblemente seguir. Por ello serán más evolucionados, y seres de gran evolución han encarnado y encarnan en mundos atrasados, formándose así una escala que incluye hombres en muy diversos puntos de evolución espiritual, lo cual establece la diferencia que existe en la capacidad mental de los seres de una misma humanidad. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para continuar y finalizar esta lección. Muchísimas gracias.